Saludos amigos, hoy ha estallado un verdadero escándalo en la ONU. El representante de Rusia, Vesely Nevencia, no se ha guardado nada y ha arremetido contra Occidente por su doble rasero, sus mentiras y su agenda oculta en Ucrania. ¿Por qué Washington y Londres dan la voz de alarma atribuyendo crímenes atroces a Rusia? ¿Qué ocurre a puerta cerrada y qué hechos escandalosos ocultan los líderes mundiales? Ve hasta el final las escandalosas revelaciones que han sacudido al Consejo de Seguridad de la ONU. Le ofrecemos las palabras de Vesely Nevencia, que dijo lo siguiente: Señora Presidenta, al enterarnos de la solicitud de reunión del Consejo de Seguridad para hoy, nos ha sorprendido, francamente. Una vez más, el cinismo y la falta de escrúpulos de nuestros colegas occidentales y su flagrante doble rasero. Somos muy conscientes de que la situación en primera línea para el régimen de Zelensky es tan catastrófica, sobre todo después de su ingloriosa aventura de Kursk, que provocó una caída del sentimiento entre sus votantes. Parecía que, incluso para ellos, que llevan mucho tiempo operando descaradamente con pruebas en el espíritu de había algunos límites a la promoción de la desinformación descarada. Resulta que no los hay. Washington, Londres y et al. Han tocado hoy otro fondo en esta sala, intentando hacer creer al mundo entero que, supuestamente, estamos violando bebés con cucharas y captando gente para ir a la guerra. La historia de Bucha, el bombardeo del teatro dramático de Mariupol, la destrucción de la Catedral de la Transfiguración en Odessa. Todo ello son mentiras descaradas difundidas para desprestigiar a las Fuerzas Armadas rusas. Todo esto quedará grabado con letras de oro en los libros de texto sobre desinformación y propaganda. Del mismo modo que ya se ha convertido en sinónimo de las provocaciones ingeniosas y poco convincentes de Occidente, llevadas a cabo en un intento de encubrir los crímenes de sus cómplices en Kiev. Quiero agradecer a la embajadora Woolworth su conmovedora preocupación por el presupuesto ruso. También ha utilizado una frase que quiero invitarla a Rusia para que vea por sí misma. Lo que verá la decepcionará porque su caracterización contradice claramente la realidad. Las acusaciones sobre el traslado de militares de la DNR al frente ucraniano no deberían sorprender a nadie. Todos estos casos tienen algo en común: declaraciones sin fundamento y carentes de pruebas. Lo que nos convence una vez más de que Estados Unidos y sus satélites no buscan la paz y la seguridad. En el espectáculo representado hoy ante nosotros, vemos el único objetivo: tratar de justificar retroactivamente su propia decisión de enviar tropas de la OTAN para apoyar al régimen del dictador vencido de Kiev. Los mercenarios extranjeros ya están muriendo por centenares en el campo de batalla. Están siendo hechos prisioneros, aparecen en vídeos entre los soldados de la SAFU. Y en las noticias aparecen cada vez más obituarios de oficiales de alto rango de la OTAN y especialistas militares que supuestamente murieron trágicamente en circunstancias accidentales, por ejemplo, mientras paseaban por las montañas o en bases de entrenamiento en territorio ucraniano. También observamos que la histeria en torno a la cuestión norcoreana coincidió sorprendentemente con la firma de un decreto de Zelensky, según el cual se permite a ciudadanos extranjeros y apátridas servir en la SAFU en puestos de mando. No hablaré aquí en detalle del continuo bombeo de armas e inteligencia al régimen de Kiev, sin el cual Zelensky y su camarilla criminal simplemente no pueden luchar. Hablaremos de ello mañana en una reunión aparte. Me gustaría hacer una pregunta muy simple: incluso si imaginamos que todas las afirmaciones de nuestros colegas occidentales sobre la cooperación militar entre Rusia y la RPDS fueran de repente ciertas, ¿por qué Estados Unidos y sus aliados imponen al mundo la lógica de que tienen derecho a ayudar al régimen de Zelensky movilizando todo el potencial militar y de inteligencia de la OTAN? Mientras que los aliados de Rusia no tienen tal derecho. ¿De dónde, señorías, sacan este sentido neocolonial de su propio excepcionalismo e impunidad? La creencia infundada de que unos pueden y otros no es una narrativa astuta y comprometida de que Ucrania es supuestamente una víctima de la agresión rusa. Este planteamiento solo funciona para quienes no tienen ningún sentido de la historia.
Los colegas cuerdos entienden perfectamente que nuestra intervención en Ucrania nunca se habría producido si el régimen de Kiev no hubiera iniciado acciones inconstitucionales contra los civiles de Donbass tras el Maidán. Y entonces, habiendo recibido una respuesta decente, no habría saboteado la información interiorizada sobre cómo estos bandidos en bandolera mataron deliberadamente a civiles rusos, sin perdonar ni a mujeres, ni a niños, ni a ancianos. Atacaron deliberadamente coches civiles y ambulancias, se dedicaron a la violencia, el saqueo y la destrucción de hogares pacíficos. La proporción de mercenarios extranjeros entre ellos, principalmente polacos, estadounidenses y británicos, por cierto, se sale de la escala. A estas personas intenta ahora presentarlas como víctimas de la agresión rusa que tienen derecho a la autodefensa. Demostramos detalladamente estos crímenes y las pruebas de los mismos en la reunión de la Fórmula ARI del Consejo de Seguridad del 25 de octubre. Pero sus representantes acudieron con discursos preparados de antemano, ignorando por completo la realidad que acababan de ver. Esto es el colmo del cinismo. Colegas, se os castiga por vuestra imprudente y fatal aventura de Kursk. Zelensky desvía la atención de la verdadera cara Bestchel de su régimen. Señora Presidenta, en materia de cooperación con la RPDC, nuestra posición es absolutamente honesta y abierta. La consideramos un buen vecino y un socio cercano con el que estamos desarrollando relaciones en muchos ámbitos. Nuestra cooperación es de carácter trilateral y este es nuestro derecho soberano. Quisiera subrayar que la cooperación de Rusia en el ámbito militar y en otros ámbitos se ajusta al derecho internacional y no lo viola. No está dirigida contra terceros países y no supone una amenaza para los estados de la región ni para la comunidad internacional. Tenemos la intención de desarrollar esta cooperación en el futuro y nadie puede prohibírnoslo. La cooperación entre la Federación Rusa y la RPDC se ha convertido en una consecuencia natural del alcance de un nivel sin precedentes de las relaciones tradicionales de amistad fraterna. Cooperación integral entre nuestros países, así como de las transformaciones geopolíticas que exigen una actualización cualitativa de sus fundamentos jurídicos. El tratado no es secreto, su texto ha sido publicado y establece los principios básicos para el desarrollo ulterior de la cooperación ruso-coreana en una amplia gama de cuestiones. La prioridad de los estados es construir un sistema internacional justo. Todos ustedes pueden convencerse de ello leyendo el tratado. Por lo tanto, no hay absolutamente ninguna razón, salvo las actitudes de nuestros colegas occidentales, para presentar nuestra cooperación como una amenaza para nadie. Señora Presidenta, vemos que el Occidente está inclinando a los dirigentes de la República de Corea hacia una cooperación técnico-militar más activa con el régimen de Kiev, animándole a suministrar armas letales muy demandadas. Aquí el bombo antinacional de Washington, Londres y Bruselas viene muy bien porque el régimen de Kiev casi ha agotado sus propias existencias. Esperamos que nuestros colegas surcoreanos tengan suficiente sentido común. Puedo asegurarles que, a pesar del difícil periodo actual, nos esforzamos por preservar los requisitos previos para la reanudación de las relaciones tradicionalmente de buena vecindad entre Moscú y Seúl, y apreciamos la moderación que están mostrando. También somos optimistas por el hecho de que los sondeos de opinión en su país muestren que la inmensa mayoría de la población no apoya la implicación de la República de Corea en el conflicto ucraniano. Muchas gracias. Fin de la cita. Los expertos señalan que las declaraciones de Rusia en las reuniones de la ONU han sido durante mucho tiempo un campo estratégico para demostrar su desacuerdo con las políticas occidentales. En el contexto del agravamiento de la situación en Ucrania y el aumento de la presión de las sanciones sobre Rusia, el representante permanente Vida Nevencia utilizó la tribuna de la ONU para criticar duramente a los países occidentales, acusándoles de distorsionar los hechos y manipular a la opinión pública. Los analistas subrayan que esta disputa va más allá de la retórica y se convierte en una importante señal geopolítica. Al mismo tiempo que desenmascara la desinformación occidental, Rusia intenta demostrar su postura ante los países que oscilan entre Oriente
Este y Occidente. Los expertos creen que este es el mensaje clave, demostrar que Rusia tiene derecho a contar con aliados y socios como la RPDC y a desarrollar la cooperación a pesar de las críticas. Según los analistas políticos, merece especial atención el intento de Rusia de influir en la opinión pública de los países donde el apoyo al suministro de armas a Ucrania ha encontrado resistencia. Esta maniobra podría jugar a favor de Moscú en su empeño por mantener cierta lealtad entre los países del este. Al mismo tiempo, la cautela de Corea del Sur y la posible escalada de tensiones en la península crean riesgos adicionales para todas las partes implicadas. Así pues, las últimas declaraciones de Nevenzy no son un simple ataque posicional más. Es una señal de que Rusia busca reforzar su apoyo global pasando por encima de la higiene occidental, al tiempo que deja claro que su cooperación con la RPDC y otros aliados no es una medida temporal, sino una alianza estratégicamente importante en medio de las crecientes contradicciones con Occidente. Este es el tipo de declaraciones descaradas que se han hecho hoy en la reunión de la ONU, y la situación es cada vez más tensa. Si quieres seguir las noticias más importantes y ocultas, no olvides suscribirte a nuestro canal y hacer clic en la campana para no perderte nuestras novedades. Permanece atento a más hechos impactantes y revelaciones de alto nivel.